Muy buenas tardes, queridos amigos, reciban un cordial saludo hoy en este día viernes 14 de agosto del año 2020. Y bueno, seguimos hoy con nuestro estudio a la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Habíamos hablado con anterioridad acerca de las marcas de un verdadero apóstol. Decíamos que el apóstol Pablo no recibió directamente este ministerio por ningún hombre, tal como lo describe Hechos capítulo 9, donde vemos esta preciosa conversión que el apóstol Pablo pudo experimentar. Y bueno, habíamos hablado también acerca de ese llamado que había recibido el apóstol Pablo por parte de Dios y cómo a través de esta experiencia animó a su hijo espiritual Timoteo para que él prosiguiera con este ministerio precioso del pastorado, que por cierto también explicábamos en el anterior video de introducción a esta segunda carta, que el pastorado no es un título que una universidad o un seminario le otorga a una persona, es un ministerio dado directamente por Dios. Hemos defendido totalmente y a cabalidad acerca de que todos los ministerios, todos los dones provienen directamente de Dios y que Dios, a aquel que le da estos dones, lo capacita para poder ejercer el ministerio. Hoy hablemos acerca de que dentro de este mensaje de aliento, de la salutación que Pablo le realiza a su hijo espiritual Timoteo, vemos nosotros el eje y la base fundamental de el ministerio para todo obrero de Dios, para todo siervo o sierva de Dios. Y es que en el verso 1 de segunda de Timoteo, ¿sí?, dice la palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y mire aquí lo que sigue, dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Note usted que Pablo le está diciendo a su hijo espiritual que lo que caracteriza el ministerio no es en sí que el hombre con dones y cualidades sea el centro de atención en una iglesia. No es en sí la capacidad que el hombre tenga para poder edificar a una iglesia, porque no es por la capacidad humana, sino que la base central para poder edificar a la iglesia es la palabra de Dios, porque la palabra tiene autoridad por sí misma. La palabra de Dios tiene vida, es espíritu y es vida. Juan capítulo 6, 63 dice, y la palabra dice que yo os he hablado, habla Jesús, o son espíritu y es vida. Entonces el ministerio de un hombre de Dios se caracteriza por hablar de esta palabra. Entonces esta palabra encierra un mensaje y el mensaje que se encierra directamente es las preciosas promesas de la vida eterna. Por eso Pablo le dice, según esta promesa de vida que está en Cristo Jesús. Qué preciosa es la promesa que hoy tarde el Señor nos está hablando a través de esta carta. No hay mejores promesas que las que Dios nos ha dado a través de las Escrituras, de saber que solo a través de Cristo Jesús el hombre, la mujer, tiene directamente garantizada su vida eterna si esta persona se arrepiente de corazón, confiesa sus pecados, se aparta y viene a Cristo y le entrega su vida. Es tan crucial que nosotros tengamos en cuenta este aspecto de suma importancia, porque note usted aquí que cuando estamos hablando en sí de esta promesa, estamos hablando acerca del Evangelio. El Evangelio lo que genera, lo que hace directamente es promete
aquellos que están muertos en el sentido espiritual, que a través de la fe ellos se acojan al mensaje directamente de salvación. Cuando una persona cree de todo su corazón en Cristo Jesús, confiesa sus pecados, se aparta y le entrega su vida al señorío de Cristo, éste automáticamente viene a ser unido a Cristo y a formar parte también de la familia de Dios. Entonces, solo en Jesús el hombre puede hallar vida eterna. Fuera de Cristo no hay vida. Uno de los, podría decirles, mensajes que hemos escuchado en la misión y especialmente en el ministerio de evangelismo es cuando los hermanos salen a la expansión y comparten acerca de Juan 3:16. ¿Quién no se sabe este verso? Juan 3:16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo, que es Cristo Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Note usted que la clave de este mensaje central que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que debe él expresarlo, darlo a conocer, no solo de una manera doctrinal, no solo de una manera intelectual. 100% es necesario el conocimiento doctrinal, queridos amigos. No descartamos el conocimiento doctrinal. Oseas dice: mi pueblo por falta de conocimiento perecerá. Es necesario que nosotros nos profundicemos, nos adentremos al conocimiento de las Escrituras. Sí, es necesario, pero este conocimiento tiene que ir acompañado de la intervención del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que te capacita para poder entender el mensaje. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a vivir la palabra que estamos escuchando. Entonces, nosotros al poder decir esto, estamos diciendo que no solo somos oidores olvidadizos, sino que el fin, el propósito que Pablo le estaba escribiendo esta carta a Timoteo es que él tenía que proclamar la verdad, pero no solo proclamarla, sino tenía que llevar a que los hermanos de la iglesia en Éfeso pongan en práctica las verdades de Dios. Es allí entonces que surge el dilema: ¿y cómo un siervo de Dios puede llevar a que la iglesia ponga en práctica las Escrituras? Bueno, déjenme decirles, queridos hermanos, queridos amigos, que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Es necesario conocer a esta tercera persona de la Trinidad, aquella que tiene la función no solo de consolarnos cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando pruebas y tormentas en la vida, sino que tiene la función de llevarnos a conocer todas las cosas. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Entonces, cuando nosotros queremos entender las Escrituras, debemos pedir a Dios a través del Espíritu Santo que nos revele, que nos ilumine la palabra para nuestro provecho. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica? Solo Dios, por medio del Espíritu Santo, le llevará a usted, querido amigo, querido hermano, a poner en práctica la palabra elevada, perfecta de Dios. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, no puede percibir las cosas que vienen de Dios, porque para poder entenderlas es necesario el nuevo nacimiento. Este mensaje es un mensaje de esperanza, porque es un mensaje también con fin evangelístico. Y pido a Dios que no sea yo, sino el Espíritu Santo mismo tocando el corazón de las personas que escuchan por primera vez este mensaje, y sea Él también llevándolas a que ellas se arrepientan, a que confiesen sus pecados, a que reconozcan que sin Cristo no pueden hacer nada y que solo Jesús es el único que puede llevarnos al Padre. Note que Pablo está hablando de la médula central del Evangelio, que es Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: todo está girando en torno a Cristo. Todo lo que nosotros hagamos como ministros, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, gira en torno de Cristo, parafraseando el verso 1. Esta promesa es una promesa de vida, y esta promesa está en vigencia aún hoy en día. Esto no es un mensaje que solo quedó
para los hombres de más de hace 2000 años atrás. No solo fue un mensaje que se predicó a un grupo de judíos. No, queridos amigos, el mensaje del Evangelio aún está vigente hoy en día. La promesa que se predicó hace más de 2000 años por este hombre de Dios, por el apóstol Pablo, es un mensaje que hoy en día también está en vigencia. El poder radica directamente en este mensaje. El mismo apóstol Pablo, cuando vamos a, por favor, yo no sé si me pueden ayudar ustedes en casa con una Biblia, yo les animo que por favor vayamos con nuestras Biblias para que ustedes comparen lo que yo estoy exponiendo con las Escrituras. Y cuando vamos, por favor, por un ratito a la epístola de los Romanos, capítulo 1, notamos nosotros aquí que Pablo desde antes estaba hablando de esta piedra angular del ministerio en todas las épocas de la iglesia, y es directamente, escúcheme bien, el Evangelio. En Romanos capítulo 1, verso 16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Queridos amigos, note usted aquí que esta piedra angular es Cristo Jesús, dado a conocer a los hombres. El Evangelio son buenas nuevas. Así como hoy en día usted escucha las malas noticias que el mundo da de una pandemia, de la propagación de las personas que se están infectando a nivel mundial, de cómo aumenta la tasa de mortalidad por un virus, pero también déjeme decirle que en este tiempo hay buenas noticias. Déjenme decirles, amigos y hermanos, que el Espíritu Santo sigue obrando. La iglesia de Dios está activa, la iglesia de Dios no está estática, la iglesia de Dios está obrando. Es Dios que está usando a su cuerpo para llevar las buenas nuevas a aquellos que no tienen a Cristo Jesús. ¡Qué preciosas noticias! ¿Acaso ustedes no creen que no son estas buenas noticias? Son buenas noticias, queridos amigos. Mientras usted escucha que la gente muere sin esperanza, yo le puedo decir que hoy hay esperanzas, y las esperanzas es que Dios nos ha dado del Evangelio. Y por eso Pablo dice que no podemos avergonzarnos, no podemos callar, porque este Evangelio es poder de Dios. Es por eso que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, volviendo a la segunda carta de Timoteo 1, le dice: Pablo, yo soy apóstol, dice, de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Estamos aquí hablando de esta promesa de la vida, que es ese evangelio, el evangelio que tiene poder. Esta palabra poder, queridos amigos, viene de la palabra griega, que traducida al español es dunamis. Esta palabra dunamis quiere decir dinamita. Es como una explosión de dinamita. Esto quiere decir que solo la palabra de Dios tiene poder para transformar al corazón del hombre más perverso y más incrédulo. Uno de ellos es aquel que hoy en este momento les está hablando. Antes de que yo conociera al Señor, yo estaba destinado a perecer, estaba dedicado a mi vida pecaminosa, estaba muerto en delitos y pecados, yo no me daba cuenta. Vivía una vida licenciosa, vivía una vida de pecado, y pensaba que al hacer cosas buenas yo me iba a ganar el cielo. Déjenme decirles, queridos hermanos, que totalmente estas cosas eran un engaño. ¿Quién me estaba engañando? Era obviamente Satanás. Y por eso también el apóstol Pablo, aquí cuando dice poder, quiere decir que el poder no está en aquel que está predicando la palabra, sino está en Dios mismo, que obra salvación en el corazón del hombre y de la mujer que Él quiere salvar. Recuerde usted que hay una elección soberana de parte de Dios. Dios está llamando a que los hombres vengan al conocimiento de Cristo, pero Él es un caballero. Déjeme decirle que Dios no obliga a nadie que venga al camino de la cruz. Dios no te obliga a que tú renuncies al pecado. Dios no te obliga a que tú dejes tu vida pasada. Él lo que sí hace es invitarte. Te invita para que tú vengas y seas partícipe de esta
preciosa promesa que es el Evangelio. El Evangelio es Cristo dado a los hombres gratuitamente. ¿Qué obtenemos? Es la pregunta entonces, si recibimos a Cristo. Si tú dices, bueno, pero yo he obtenido muchas cosas en este mundo, méritos, prestigios, posesiones, ¿qué obtengo yo con Cristo? Esa es una pregunta que surge hoy en día. Déjenme decirles que Cristo, primeramente, Él es el dueño de todas las cosas. Cristo es el Rey del universo. Cristo es el autor y consumador de la vida. Cristo es el alfa y la omega. Él es antes del principio y Él es antes del fin. Cristo es Dios quien en este momento nos sostiene. Cristo es la única vía para que nosotros podamos estar en la eternidad futura con Dios Todopoderoso. Sin Cristo estamos destinados a perecer. Sin Cristo, todos los que mueren sin Él están destinados al infierno. Ayer, mientras estaba compartiendo en una reunión con un grupo de hermanos, me hacían una pregunta y me decían, Gabriel, dígame usted, hermano, ¿por qué saca un hombre creyendo en Jesús? Yo le dije a esta persona, ¿qué saca? ¡Wow! Yo le puedo decir que Cristo no es el último recurso para solucionar problemas. Cristo es todo y lo debe de ser todo en la vida de las personas. ¿Por qué no vienen a Cristo muchos? ¿Por qué rechazan a Jesús? Porque no les ha resplandecido el Evangelio en sus corazones. He ahí el propósito de que nosotros debemos venir y hablar este mensaje con fe, sabiendo que solo Dios puede tomar a las personas, sabiendo que nuestra confianza no está en nosotros, no está en nuestra capacidad intelectual, no está en nuestra retórica. No, la capacidad, el poder, la habilidad para tomar a los hombres está solo en Cristo Jesús. Él dice, Pablo, como poniéndose como pilar, como ejemplo, le dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no tengo por qué agachar mi cabeza, porque el Evangelio son buenas noticias y estas buenas noticias tienen poder para salvar. Déjeme decirle, amigo, hoy en esta tarde, si usted desea ser salvo de la condena eterna, hoy en esta tarde hay esperanza. Jesús lo llama. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos, no delante de un hombre, no delante de un sacerdote humano. Vaya a los pies de Cristo, Él es el sumo sacerdote por excelencia. Abra su corazón, recíbalo como Señor y Salvador. Y yo le animo, querido amigo, que escuche prédicas de sana doctrina, lea la Biblia. Si tiene en casa una Biblia, empiece a conocer al autor de la vida. No deje pasar el tiempo. Querido amigo, hoy puede ser el último momento, la última oportunidad que Dios te está dando para que tú vengas a Cristo Jesús. La vida humana es como un hilo, queridos amigos. Es incierta para aquellos que no tienen a Dios, pero hay una garantía, hay una seguridad para aquellos que creen en Cristo Jesús. La Escritura también dice que Dios nos amó tanto, recordando Juan 3:16, que envió a Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta en esta tarde, querido amigo, oyente, querido hermano, es esta pregunta que te hago. ¿Estás tú dispuesto en esta tarde a abrir tu corazón, a recibir a Cristo como Señor y Salvador? Déjame decirte que también es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos responsables de aceptar a Cristo como también de rechazarlo. Un día, delante de la presencia de Dios, ningún hombre tendrá excusa de que se les diga que no escucharon el Evangelio. La mayoría de las personas sabrán que hubo un Dios que les estuvo llamando, que estuvo golpeando la puerta de su corazón y que les decía el Señor mismo, déjame entrar, yo quiero cenar contigo, ven, cena conmigo, ven, disfruta de este banquete. Amados hermanos, la promesa que Dios aquí nos habla, volviendo a segunda de Timoteo, creo que nos emocionamos con la primera carta y el primer estudio expositivo. Y tenemos esa costumbre, ¿no? Cuando estábamos exponiendo la primera carta, bueno, ahora
es la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, cuando dice Pablo, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, hemos aprendido que esta promesa es el Evangelio. El verso 2 de segunda de Timoteo, capítulo 1, 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Para poder entender este verso, quiero que en sus casas me acompañen allí en sus Biblias. Vámonos a Primera de Timoteo capítulo 1, 2. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 1, 2 dice la palabra del Señor lo siguiente. Pidamos a Dios que no se nos vaya la señal, mis hermanos. Dice aquí en la salutación de la primera carta, que es casi parecida a la segunda salutación que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual. Y dice, 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Note el verso 2 aquí, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Usted aquí tiene que tomar en cuenta que el deseo que tenía el apóstol Pablo en su corazón no era natural, era un deseo espiritual. Y este deseo surge directamente de un corazón que está conectado con Dios. Surge de un corazón lleno del Espíritu Santo. Surge de un corazón maduro en el Señor. Surge de un corazón lleno del amor de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo debe de ser una iglesia que refleje ese amor de Dios. Esta salutación que Pablo le da a Timoteo debería ser parte también de nuestra forma de saludar a los hermanos. Con un deseo santo, con una inclinación a desear al hermano lo mejor en Cristo Jesús. Por eso Pablo aquí en esta salutación le dice verdadero hijo en la fe. Pero cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, dice a Timoteo, amado hijo. Recuerda usted que cuando vamos a 2 de Juan 3, ¿sí? Esta palabra amor, amado, surge de un corazón primeramente que ama a Dios. Y cuando vamos a tercera de Juan, quiero que me acompañen, tercera de Juan, capítulo 2, dice las Escrituras. Amado, dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra amado es una palabra que nosotros también la escuchamos de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que Jesús nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y se entregó por cada uno de nosotros. La forma de demostrar el amor de Dios para la humanidad es que Dios envía a su Hijo Jesucristo. Pablo lo que le estaba diciendo es que él podía estar capacitado para amarlo a Timoteo porque Dios lo amó primero. Déjeme decirle algo. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, no puede expresar el amor de Dios a otros. No puede. De que puede existir un fingimiento de amor, bueno, eso es muy diferente, pero este amor de Dios es totalmente precioso, es totalmente elevado. Y para usted poder entender acerca del amor, usted puede ir a 1 de Corintios capítulo 13, donde ahí habla de la preeminencia del amor. Lo más importante en el ministerio, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, expresar esa vida piadosa a los hermanos. Eso es lo que le estaba dando a conocer y entender Pablo a Timoteo. Pero lo más importante en todas estas actividades era de que Timoteo tenía que reflejar el amor de Dios. Esta palabra cuando le dice amado hijo de la fe, verdadero hijo de la fe, amado hijo, es porque Dios lo amó primero a Pablo para que Pablo pueda amar a Timoteo. Y yo les hago esta pregunta ahora a ustedes. Dios nos amó a nosotros primero. Y por eso hoy, como hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros podemos amar
a otros hermanos. Pero también aquí hay algo extraordinario. El amor de Dios no solo se extiende para la familia de la fe. Nosotros Dios nos lleva también y nos capacita para poder amar a aquel que está perdido, amar al que está muerto en delitos y pecados. Si no hay amor por los perdidos, es vano el ministerio de la evangelización, es vano los ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, un hombre de Dios, un siervo de Dios, no puede directamente predicar el Evangelio si no existe un amor genuino por los perdidos. No puede oscilar de pastor si no tiene un amor sincero por la gente que no tiene a Cristo. Yo le diría, si no tiene ese amor, bájese del púlpito, renuncie al púlpito y deje que Dios use a los que tenga que usar. O póngase a cuentas. Quizás lo que dije con anterioridad es muy duro, ¿no? Muy radical. Pero es necesario hablar las cosas como son. O póngase a cuentas con Dios y examínese a través de la palabra para ver, si está en el Señor o no lo está. Pablo, el ministerio de este siervo fue un ministerio lleno de poder, lleno de hechos, lleno del conocimiento de Dios, un hombre que tenía un conocimiento espiritual, pero era un hombre también probado, un hombre tratado, un hombre que fue pasado por el taller de Dios, que sufrió mucho, como lo vimos en la introducción a esta segunda carta. ¿Recuerdan ustedes con anterioridad? En la introducción hablábamos de que Ananías, cuando fue a esa calle que se llama Derecha, el Señor Jesús se le pareció a Ananías y le dijo, ve, ándate a esta calle. Allí está Saulo, él está orando porque él vio en una visión a un hombre que le imponía sus manos para que, y después de esto que Jesús le dijo que le imponga las manos para recibir el Espíritu Santo y sea bautizado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Recuerda usted que Ananías recibió de una forma profética lo que Pablo iba a experimentar en su ministerio? Y bueno, ustedes me dicen, ¿dónde está eso? Usted puede ir a Hechos capítulo 9 y puede leerlo. Ananías recibe de parte de Jesucristo, de nuestro amado Dios, y le dice, ve, porque este me es instrumento escogido, porque yo le mostraré cuánto él tiene que padecer por causa de mi nombre. El ministerio de Pablo no fue un ministerio, podríamos decir, light hoy en día. Fue un ministerio en el que tuvo que experimentar oposición de parte de muchos religiosos, tuvo que ser expuesto a peligros y bueno, ustedes saben que el currículum vitae de Pablo es tremendo. Él tenía las marcas del Señor y en esta carta, en la segunda carta, vemos que fue, según aquellos teólogos y estudiosos también que concuerdan que esta fue la última de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel. Pablo sabía y estaba consciente que él tenía que ser sacrificado. Pero qué tremenda es esta carta, porque es una carta de ánimo, de aliento, de exhortación, es una carta llena de poder, llena de amor, y esta carta es una carta que debe ser profundizada para todos aquellos que se encuentran en la obra del Señor. Es precioso porque Pablo le dice que él es amado, y obviamente Timoteo era amado por Dios, Timoteo era amado también por Pablo. Timoteo había experimentado ese sentimiento entrañable, ese amor ágape por parte directamente de Pablo y del resto de hermanos. Cuando dice aquí, volviendo a segunda de Timoteo, vamos por favor, regresemos al verso 2, dice a Timoteo, ¿sí? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tres cosas aquí que Pablo le está dando a conocer a Timoteo que son necesarias para que él sea equipado para el ministerio al que él estaba directamente ejerciendo allí en la iglesia en Éfeso. Primero, la gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que quiere decir regalo inmerecido. Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es que para la obra del ministerio él necesitaba de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Timoteo tenía que trabajar en
la gracia, es decir, en Cristo. Tenía que obrar en Cristo, tenía que predicar en Cristo. Entonces la gracia es Cristo mismo dado a los hombres gratuitamente, que también tiene que ver con las buenas noticias. Misericordia también es otro término que nosotros vemos. La misericordia es el favor de Dios para nosotros los hombres, es decir, la compasión de Dios que Él tuvo directamente por nosotros. Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es que Dios había tenido compasión de Timoteo, ¿sí? Que Él tendrá y seguirá teniendo compasión en el ministerio de Timoteo. Una forma en la cual Dios se compadeció de Timoteo en el ministerio que él estaba ejerciendo como pastor en la iglesia en Éfeso fue cuando él tuvo adversidades, dificultades, problemas. El Espíritu Santo lo empezó directamente a consolar. Entonces, él pudo experimentar la compasión de parte de Dios, pero también es necesario para ejercer el ministerio la paz. La paz es uno de los, podría decir yo, está incluido en el paquete de la salvación de todo cristiano. Una de las evidencias de que uno tiene a Dios es cuando Dios le pone paz. La paz es un quietismo interno que solo Dios da a los hombres que vienen de Él, es decir, que son de Él. Entonces recuerden ustedes que Jesús también hablaba a sus discípulos acerca de la paz. Dice, mi paz les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy, dice, pero yo no se las doy como el mundo la da. Entonces, el mundo te da una aparente paz, pero no es paz. O sea, es un confort, una satisfacción, una sensación de plenitud, conforme dependiendo de las circunstancias. Esto es lo que el mundo dice. Si te va bien, eres exitoso, tienes paz. Pero si vienen los problemas, viene la tormenta. Mira, déjame decirte que la paz que Pablo estaba hablando aquí a su hijo espiritual Timoteo era una paz sobrenatural que estaba anclada en el corazón de Pablo y que también tenía esta paz, Timoteo, pero Timoteo tenía que aprender a creer que Dios le había dado de esta paz. La paz que da Dios es una paz que en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, te mantiene sereno. Esta palabra paz también está unida con otra palabrita que es la mansedumbre. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un hombre espiritual de Dios, tiene que reflejar la paz de Dios. Qué precioso, porque hoy estamos aprendiendo las Escrituras. Entonces Pablo le está diciendo que es necesario para cumplir el ministerio la gracia, la misericordia y la paz que obviamente solo Dios la da a través de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy estamos pasando momentos adversos. Creo que una de las herramientas que Satanás ha usado hoy en día es el miedo. Y déjenme decirles, queridos oyentes, que el miedo no viene de Dios. El miedo se ha adentrado aún, déjenme decirlo, en los ministerios, en la iglesia. Y muchos siervos están con este miedo. Y déjenme decirles algo, no era nada particular el temor o el miedo que Timoteo tenía para poder afrontar el ministerio. Timoteo era un muchacho, un pastor tímido, que necesitaba ser empujado, ser encorajado, ser levantado, ¿sí?, para seguir en la obra del ministerio que Dios le había llamado. ¿Acaso usted y yo no hemos experimentado temores en el servicio al Señor quizás? O déjenme decirles, dentro del contexto estamos hablando del servicio, pero aún en la situación secular, en las cosas, en las tareas cotidianas o en lo que estamos hoy viviendo, ¿acaso usted no ha sido bombardeado con información en las noticias o los medios de comunicación que le quieren a usted generar paranoia, terror, que usted hasta el coronavirus lo mira hasta en la sopa? Déjenme decirles algo. Esta promesa es para nosotros. El Evangelio del Señor también está lleno de paz. Este es el Evangelio de paz que hoy también anunciamos. Recuerde usted que cuando tenemos a Cristo, Cristo también te da paz. Si tú lo recibes y crees de corazón en Él, Él te trae esta promesa y te dice que solo en Él podemos estar en paz. Y le pedimos a Dios paz.
en medio de las tormentas, de las dificultades, que Él nos otorgue de esta palabra que es la paz y que se haga una realidad. Queridos amigos, queridos hermanos, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que hoy en día nos ha dado de poder transmitir, de poder compartir directamente esta palabra para sus hogares. Quiero, antes de finalizar, hacer una pequeña oración allí donde ustedes están también en casa, para que podamos unirnos en este tiempo a orar. Vamos a hacer una pequeña oración, queridos hermanos, amigos, oyentes. Si hay alguien que está escuchando por primera vez este mensaje y hoy tiene el deseo de tomar esa decisión de aceptar a Jesús en su corazón, déjeme decirle que Dios está encantado de abrirle directamente a usted esta oportunidad para que venga y lo reciba como Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy has permitido que compartamos, Señor. Solo es tu potencia, solo es tu luz, somos nosotros solo instrumentos, Padre, para poder transmitir lo que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, gracias por el Evangelio, porque el Evangelio es vida y paz. Gracias porque, Señor, tú has venido a darnos espíritu y vida. Gracias, Señor, porque nos has venido a librar de la muerte, del pecado y de la condenación eterna. Señor, en esta tarde yo le quiero entregar la vida de cada hermano, de cada oyente. Te pido, Señor, por sus dificultades, por sus problemas, por lo que estén atravesando en estos momentos, para que tú, Señor, primero visites sus corazones. Señor, en el nombre de Cristo yo le pido, Padre, por la salvación de aquellos que están escuchando este mensaje, que tú los tomes, bendito Rey, que Padre permitas que sus almas no se pierdan en el infierno, que ellos puedan creer que tú, solo tú, Dios mío, y nada más que tú tienes poder para salvar. Padre, te alabamos, te exaltamos, a ti sea la gloria y la honra, bendito Rey. Bendice a todos los siervos en el mundo entero y a todos los ministerios que están exponiendo las Escrituras. Gracias por los medios de comunicación. Gracias, Señor Dios mío, porque a través de este programa tú nos permites transmitir el Evangelio, Señor, que son esas buenas noticias, esa promesa, Señor, de vida que está en Cristo Jesús, tal como tú le dijiste al apóstol Pablo, Dios, y él transmitió a su hijo espiritual Timoteo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos sostengas, que nos levantes, que nos fortalezcas en estos tiempos adversos, que nos ayudes siempre a poner la mirada en ti, Señor, no en las circunstancias, a creer que tú tienes poder para fortalecernos, para levantarnos, para sanarnos, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque en el Evangelio también hay poder para restaurar, para sanar, hay poder para enderezar lo torcido, Señor. Te alabamos, bendito Rey. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos, hermanos, queremos agradecerles a ustedes por su tiempo hoy en esta tarde en nuestro programa Fuente de Vida Eterna Ecuador. Yo quiero animarlos que si ustedes desean escuchar estos estudios expositivos, nos visiten a través de esta página aquí en Facebook, pero también estamos grabando, subiendo estos videos, estas prédicas en nuestro canal en YouTube. Se llama Fuente de Vida Eterna Ecuador. Allí nos pueden encontrar y también allí encuentran todo el estudio expositivo de la primera carta de Timoteo que Dios en su gracia permitió haberlo compartido con anterioridad. Hemos expuesto todo para la gloria de Dios, la primera carta de Timoteo, también todo el libro de Colosenses de manera expositiva, parte de Filipenses, y también hemos expuesto temas, amados hermanos, muy importantes. Hemos estado con el estudio de las parábolas de Mateo capítulo 7, Mateo 25, 26. Yo les animo a que se conecten allí y si desea usted, suscríbase, hermano. Estamos aquí para podernos edificar a través de la palabra de Dios. Soy su amigo Gabriel, que Dios los bendiga. Les deseo una excelente tarde y desde ya un buen fin de semana. Deleitémonos del Señor. Amén, amén.